Mi nombre es Greta. Le quería agradecer a Luis Quevedo, el director de UDEVA, a Estela Eisenberg, que está en el directorio, a Claudio Curuchet, a Carolina Castillo, bueno, y a todos ustedes que están participando acá. Hoy nos juntamos para conversar sobre la revista. Hemos invitado a colegas de la escuela que han hecho su lectura y van a hacer una presentación para ustedes. Va a empezar hablando Adriana Testa, que es AME de la EOL y de la MP, es miembro de la Fundación Descartes, es docente del ICDEVA, docente del IOM 2 y es interlocutora de la Delegación La Rioja. Es responsable de FIBOL América y directora de los números 35, 36 y el número extraordinario de la revista Colofón. La escuchamos. En primer lugar, quiero agradecer mucho la invitación a Mario Goldenberg. Un gusto participar de esta mesa. Nos vamos a conocer en el transcurso. Y también quiero aprovechar la ocasión para agradecerle a Mario la mención que él hace en su editorial dedicada a Judith Miller. Él menciona, se lo dije personalmente, ahora lo digo en público, él menciona allí un encuentro para mí imprevisto que tuvimos con Judith, una reunión en Belo Horizonte en el año 2009. Y en esa reunión en la que estaba Osvaldo Delgado, Mario, yo, alguien más, Judith nos planteó el tema de pragmatismo y psicoanálisis. También nos sorprendió un poco, pero si uno hace un rastreo, estábamos en el año 2009, Miller para esa época estaba ya había dado su curso Todo el mundo es loco, y él allí ya toma el tema ¿no? Sobre la pragmática del psicoanálisis. Y en ese año, 2009, yo estaba a cargo del comité de redacción de la revista Colofón y Judith me plantea incluir una nueva rúbrica en la revista. Una rúbrica inédita para una revista como Colofón, que es una publicación de las bibliotecas del campo freudiano. Esa nueva rúbrica era clínica, ¿no? Lo hablamos, tuvimos una interlocución interesante sobre eso, porque era como incluir algo heterogéneo. Yo le di mi total acuerdo y la experiencia de composición de esa rúbrica en la revista fue de lo más interesante y aleccionadora para mí. Bueno, vayamos a consecuencias. Consecuencias 20. El número 20 de la serie indica que la revista está a la altura de la palabra que la nombra. Consecuencias. Consecuentemente han publicado número tras número, respondiendo con esa modalidad a las circunstancias que el psicoanálisis de la orientación lacaniana, que habita dentro del propio campo, tanto como fuera de él, en el marco que Jacques Lacan señaló como la correspondencia del horizonte de cada uno con la subjetividad de la época. Responde, entonces, consecuentemente, a las circunstancias que el psicoanálisis exige. Leo en el nombre de la revista una contraseña. Sin duda es la palabra que condensa el sentido pleno de lo que Jacques Alain Miller definió como ética de las consecuencias. En relación a la apuesta política del psicoanálisis, tanto en su práctica clínica como en el avance de sus elucidaciones y argumentaciones teóricas. Lacan inscribe el estatuto mismo del acto en la consecuencia. El acto soporta el tiempo por venir, razón por la que podemos decir que juzgar el acto por sus consecuencias es abrirlo al futuro porque abre la metonimia de la cadena significante y por tanto queda expuesto a la sanción del otro. El acto, sostiene Miller, es transindividual como lo es
el bis. Y Miller afirma este aspecto atento a las tensiones complejas entre todo acto y el otro con mayúscula. La noción de sujeto en Lacan es extraña. Lo es a pesar de que el uso común de este término y la genealogía filosófica de Occidente lo sumerge cada vez en un uso convencional que anula el alcance de la operación lacaniana al designar el inconsciente freudiano con esa palabra que solo distingue en su grafía con una barra trazada sobre la S. Advertido, Lacan, hay que decirlo, por la barra con la que Heidegger distingue el ser, la barra sobre la S del término ser, comprometido en su concepto de Dasein. Ahí Miller dice, ¿qué sentido dar a la posición de extimidad del analista? Sin duda, es una posición de exterioridad en relación con el significante amo, de exterioridad en relación con las exigencias de la justicia distributiva. Pero esa posición no es sostenible en cualquier régimen social. Por eso mismo, la cuestión que se plantea es saber qué es lo que, al lado del acto psicoanalítico, tal como fue definido por Lacan, puede situarse como acción psicoanalítica o incluso como acción lacaniana, me atrevo a decirlo, para dar a ese acto psicoanalítico las consecuencias que puede tener en la sociedad. Estamos en tema, ¿no? Bueno, primero agradezco la invitación, para mí es un honor presentar la revista. Bueno, lo primero que quería decir es que la lectura siempre es en soledad y creo que eso es algo a subrayar. Es decir, que es necesaria cierta soledad para realmente poder leer. Es decir, cierta desconexión se necesita de alguna forma para leer. Bueno, quería decir que soy desde hace mucho lector de la revista Consecuencias y, digamos, una de las cosas que me atrapó en un inicio, digamos que es el nombre, ¿no? Consecuencias, como decía recién Adriana. Consecuencias se transformó de alguna forma en un nombre propio y como todo nombre propio, cuando se lo repite, uno deja de pensarlo. Pero tal vez lo que me atrapó de Consecuencias es que Consecuencias es lo que nos interesa en un análisis, tanto las consecuencias que han tenido para alguien determinado encuentro con lo real, como las consecuencias, como subrayaba recién, no las intenciones del decir, tanto del lado del analista como del lado del analizante. En el portal de la revista dice Revista Digital de Psicoanálisis, Arte y Pensamiento. O sea que el cruce que se va a hacer está explicitado, psicoanálisis, arte y pensamiento. Si se separa en tres es porque no son homologables. Psicoanálisis no es arte, eso es claro, pero pareciera que tampoco es pensamiento. Y eso me pareció a mí interesante. Si se separa psicoanálisis del pensamiento, digamos, entiendo que pensamiento es un significante que viene de las ciencias sociales o de la filosofía. Uno dice el pensamiento filosófico, el pensamiento político, etc. Entonces me parece que hay un cruce entre estos tres y me parece que lo interesante son las consecuencias que produce en cada lector ese cruce. Y también me parece que ese cruce es necesario para pensar la época y ajustar el lugar que le conviene al analista hoy. Pero también están las consecuencias de una lectura, y en este caso voy a ser muy breve y voy a hablar de las consecuencias para mí de leer este número 20. En principio me pregunté desde dónde leer en psicoanálisis, desde dónde conviene leer en psicoanálisis, y la respuesta que enseguida me surge es leer desde la no relación. Digamos, se trata de un número donde hay preguntas. La mayoría de los trabajos tienen una pregunta de la que parten, y eso me pareció sumamente meritorio. A veces esa pregunta está explicitada al inicio del trabajo y otra vez está en el interior del texto de forma implícita o explícita. Pero también hay discusiones. Algunos textos se escriben contra. Y creo que es uno de los motores más interesantes de la escritura y una de las razones para escribir. Escribir contra algo. Contra cierta idea, contra cierto argumento, contra cierto estado de situación. También a veces se escribe por entusiasmo, por un deseo de transmitir. Me parece que varios trabajos se podrían ubicar ahí, digamos, ¿no? Por un deseo de transmitir.
Bien, después la revista articula las dimensiones fundamentales para nosotros, que son la clínica, lo epistémico, la política y, por supuesto, la ética. En cada artículo está en juego, en algunos se asientan más en alguna de estas dimensiones o es más explícito. Algunos jirones de los artículos. El texto de Cotet me pareció sumamente interesante lo que él ubica. Dice, si el psicoanálisis se desarrolla a través digamos una pregunta, si el psicoanálisis se desarrolla a través de la aprehensión de los fenómenos cognitivos o a través de la atención que se le presta al desgarro subjetivo. Es decir, a mí me parece que está la respuesta, quiénes son los freudianos y quiénes no. Digamos, es decir, los que se interesan por el desgarro subjetivo son los freudianos y también los lacanianos, ¿no? Después, también dice algo Cotet que me parece que es una política de lectura. Dice que a Freud no se lo supera, se lo critica. Digamos, ¿no? A lo sumo se lo critica, que es lo que hace Lacan, podemos decir, a partir de los impases que puede ubicar. Impases que puede ubicar, por otro lado, hay que decir, a partir de la honestidad intelectual de Freud. Y después también me gustó algo que dice Cotet, que dice que es sabido que Freud no cedía en las palabras, sobre todo cuando éstas edulcoraban su descubrimiento. El texto de Ricardo Nepomniachtchi, Los celos en la vida amorosa, señala en la misma línea de lo que comentaban recién, no es tanto la traición, sino la incertidumbre lo que el sujeto celoso no puede soportar. Es decir, la incertidumbre en torno a la lengua, a lo que introduce la lengua, que es la referencia falta. Luego hace una diferencia muy interesante de los celos del lado masculino y del lado femenino. Pero no voy a spoilear, como se dice el artículo, así que los invito a que los lean a los que les interese. Es un gran honor para mí poder estar hoy aquí con ustedes, presentando el número 20 de la revista. Como saben, este número contiene un trabajo escrito por mi viejo, así que es para mí una gran emoción y un hermoso modo de recordarlo y en cierta medida hacerlo presente hoy aquí entre nosotros a poco más de 9 meses de su fallecimiento. Quiero compartir con ustedes algunos interrogantes, algunas reflexiones y, por qué no, alguna hipótesis que me suscitó la lectura del texto de mi viejo en relación a algunas problemáticas que se trabajan en otros artículos de la revista y que también, de algún modo, vengo yo pensando en el marco de mi recorrido. Parto de la siguiente pregunta. Si, como afirma mi viejo en el artículo cuyo título es Los celos en la vida amorosa. Digo, así como se afirma ahí, los celos son concomitantes al amor. Y sí, como afirma Rossi Goldman, Alejandro Rinaldi, citando a Lacan, el discurso capitalista rechaza el amor. Asumiendo que nuestro presente domina el discurso capitalista en su momento neoliberal, me pregunto entonces, ¿qué sucede en nuestra época con los celos? Mi hipótesis es que los celos, lejos de ser rechazados, devienen una pasión central y omnipresente en nuestra coyuntura neoliberal. En ese sentido, se podría pensar que el discurso capitalista rechaza la vertiente simbólica del amor, al tiempo que promociona o produce la inflación, no del dólar, sino de su dimensión imaginaria y real. Los celos en la vida amorosa. El artículo ahí, mi viejo, despliega algunas ideas que pasó a comentar. Dice que los celos son una pasión que nace del amor, son concomitantes inevitables del amor. Los celos son un estado afectivo e implican toda una constelación de sentimientos. ¿Cuál es entonces esa constelación? ¿Cuál es la lógica de los celos? Dice, se trata de poseer el objeto amado y excluir al rival, así como del temor de que la persona amada prefiera a algún otro. En este marco cobra especial interés la imagen del rival. Se trata de un interés negativo que se expresa como odio. Miller, en otro texto, La violencia de los niños violentos, sostiene que siento celos cuando el otro es un intruso y roba el objeto más precioso. A su vez, los celos implican el dolor, la autoestima herida, la rabia, ciertos rasgos paranoides, la agresión.
Los celos, pues, son inescindibles de la problemática del narcisismo desarrollada por Lacan en el Estadio El Espejo. Por otro lado, me interesaba también de ese texto de Miller que él enfatiza que la dimensión real en juego en los celos, no solo imaginaria, y recupera el neologismo lacaniano celo-goce. Según mi lectura, el punto central del artículo que comento, y esto será retomado al final de la exposición, es que para el psicoanálisis, a diferencia de lo que reza el sentido común, los celos no son infundados, están fundados en algo que no existe, como comentaban recién, en la incertidumbre fundamental que implica el hecho de que no hay relación sexual. Bueno, los celos en la contemporaneidad. Algunas coordenadas para caracterizar el capitalismo neoliberal. Por un lado, como mencioné al principio, me interesa recuperar la tesis de Lacan, según la cual el discurso capitalista rechaza el amor y la castración y lo imposible. Y otra tesis, creo que acuñada por Miller, en la que afirma el ascenso al cenit del objeto A. Por otro lado, para trazar algunas coordenadas de nuestro presente neoliberal, entiendo que es fundamental indagar la figura subjetiva del emprendedor, ¿sí? La figura subjetiva, que es una figura subjetiva de amplia circulación en una multiplicidad de ámbitos sociales en nuestro presente. Yo no hice un punteo de todo lo que contiene el número 20 de la revista, pero sí quiero subrayar que lo que más me interesa a mí es cómo se puede usar a Lacan y lo que nos transmite o lo que nos pasa para leer la época, para aliviar a los sujetos hablantes, de múltiples maneras. Entonces me parece que a lo largo de los diferentes artículos, algunos más clínicos, otros más, como decía, políticos, analíticos, se ve eso, ¿no? Se ve cómo nos seguimos orientando con el texto de Lacan. Y bueno, a mí me ocurrió que el año pasado me invitaron a formar parte de un grupo para la producción de un trabajo para un encuentro americano, y a lo largo del año pasé por varias lecturas, y una de ellas fue una conferencia de Miller del año 80, del primer encuentro americano que tuvo lugar en Caracas, y estaba Lacan ahí presente. Fue una de las últimas actividades de las que participó. Y para mí fue muy impactante el encuentro con esa conferencia, que de hecho en la publicación a la que primero accedí se llama Otro Lacan. Y mi título, que arranca con una frase en latín que dice nolens volens, se lo robo a Miller porque está incluido en la conferencia. Significa lo quieras o no. Y para mí lo que pasa con un análisis es irreversible. Efectivamente, los analizantes cambian, lo quieran o no. O sea, primero lo tienen que querer y quererlo mucho para dejarse afectar por lo que un análisis produce. Entonces, bueno, hubo muchos cruces de textos para mí, y en relación también con la poesía o con lo poético, así que cuando te vi entrar con un esfuerzo de poesía me sentí mucha sintonía. De hecho, esa conferencia de Miller cierra diciendo, en definitiva, que un fin de análisis nos da alas, pero nos convierte o en albatros o en palomas de Platón. Cuando leí eso dije, ¿por qué dice esto Miller? Y bueno, me enteré de que había un poema de Baudelaire que se llama El albatros, y en el último verso compara al albatros con un poeta. No sé si leerlo porque no es muy largo, y bueno, es lindo. Leo entonces a Baudelaire. A menudo, para divertirse, suelen los marineros dar caza a los albatros, vastos pájaros de los mares, que siguen indolentes compañeros de viaje al que se desliza sobre los amargos abismos. Apenas los arrojan sobre las tablas de cubierta, que estos reyes del azul, torpes y avergonzados, dejan que sus grandes alas blancas se arrastren,
penosamente, al igual que remos a su lado. Este viajero alado, qué torpe y débil, el otrora bello, qué feo y qué grotesco. Aquel quema su pico con una pipa, otro lo imita cojeando al inválido que una vez voló. El poeta se asemeja al príncipe de las nubes que persigue la tormenta y se ríe del arquero, exiliado sobre el suelo en medio de las burlas, sus alas de gigante le impiden caminar. A mí me gusta mucho pensar que un análisis tiene efectos de poesía en la vida de alguien. Y en varias ocasiones Lacan se refiere a la poesía y al poeta, pero específicamente en el Seminario 24, que es del año 77, estaba hablando del delirio social y la idea de Dios y nos dice esto: felizmente hay un agujero, no hay común medida. El sujeto se toma por Dios, pero es impotente para justificar que se produce del significante uno, y aún más impotente para justificar que ese uno lo representa junto a otro significante. Lacan nos había dicho al principio que efectivamente el sujeto aparecía en la relación de un significante con otro, y acá está diciendo algunas cosas distintas. Y que sea por eso, por la relación de un significante con otro, que pasen los efectos de sentido, los cuales se tapan inmediatamente, están en impas. Continúa diciendo: la astucia del hombre es atiborrar todo eso, se los he dicho, con la poesía, que es efecto de sentido, pero también efecto de agujero. No hay más que la poesía, se los he dicho, que permita la interpretación. Es por eso que yo no llego más en mi técnica a lo que ella sostiene: no soy lo bastante poeta. Y luego dice: no soy bastante poate. Hay una referencia a otro poeta que se llama Léon Paul Farge, que lo menciona en este momento, en el año 77, y en otra conferencia que da en Saint-Anne, que se llama Hablo a los muros. Vuelve a usar al poeta, ¿no? Y el poema de Farge son 4 líneas. Yo lo traje en francés porque Lacan usa muchísimo la resonancia. Básicamente lo que conjuga es una mezcla de poeta y poesía. Entonces dice: au pays de Papouasie, je caresse la poésie, la grâce que je vous souhaite, c'est de n'être pas papouette. Que sería algo así como: en el país de la poesía, acaricié a la poesía, la gracia que te deseo es que no seas poeta. Bueno, es Lacan, ¿no es cierto? Me gustó hacer esa investigación. Yo siempre me voy por las ramas un poco con esas referencias. Y bueno, lo que movió la escritura de mi trabajo fue, de alguna manera, la pregunta: ¿qué es ser un analista lacaniano?, ¿no? ¿Cómo alguien se autoriza? Y me fui dando cuenta que Lacan anda con esa pregunta mucho, la lleva por todos lados. Y en 1975, mientras dictaba el seminario El Sintón, viaja a Estados Unidos y ahí da un raíz de conferencias, que de hecho cuando vuelve a París dice que lo exprimieron los americanos. Y específicamente el 24 de noviembre, en un seminario que da en Yale, les pregunta para querer hacer algo divertido, dice: bueno, yo voy a empezar haciéndoles yo una pregunta a ustedes. Se supone que los del auditorio eran psicoanalistas americanos. Entonces dice que quiere que le cuenten cómo llegaron a ser analistas. Y él mismo responde primero. Dice: ¿cómo me volví analista? Y entonces explica de su práctica en Saint-Anne, de su tesis, de cómo llegó al texto freudiano. Y no deja como de asombrarse de lo que pasa, ¿no?, con la relación de los que van a consultar a un analista. Y lo dice así: no vienen a nosotros, sino que vuelven. ¿Qué es lo que puede inducirlos a encontrar una tal satisfacción en el análisis, siendo que pasar por el análisis es una experiencia tan incómoda? No todos son capaces de hacerlo.
debe tener una cierta dosis, haber escuchado lo bastante sobre él como para saber que puede tener ciertos efectos con los cuales cuentan realmente las personas que emprenden un análisis, aquellos a los que llamo los analizantes. Lacan inventó ese término, ¿no? Llamarlos así a los que van a analizarse. Es un término mucho más lindo que pacientes, si lo ponemos más poético. Cuenta con esos efectos, ¿no? El analizante, particularmente debido a las cosas que estorban su camino, cosas que tienen que ver con, dice Lacan, no diría el pensamiento, sino más bien con lo que lo impide funcionar lógicamente, con lo que lo parasita, ¿no? Entonces hay cosas que empastan la cabeza y alguien va al analista con ese empaste. Y continúa diciendo, en todo caso, lo que escuchamos en el curso de un análisis es un esfuerzo para salir de todo eso, por un camino que no tiene nada que hacer ni con el conocimiento ni con la creencia. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es el camino? Y la verdad es que la hipótesis, y él lo dice con todas las letras, y alguna otra cita que tengo acá robada también lo dirá, es que el análisis produce un nuevo lazo social, ¿no? Un nuevo modo de relación. Alguien de los asistentes le hace una pregunta sobre la relación de la historia y del psicoanálisis, como que en ambas situaciones hay hechos que son imaginarios y que no son acontecimientos reales, como diciendo, al final, y Lacan contesta, sí, reconstrucciones, en relación con eso no podemos estar seguros de nada, lo que no nos impide intervenir. Y efectivamente, cuando alguien nos viene a ver, nosotros no sabemos porque habla, no estamos ahí viendo quién es el malo, quién es el bueno, lo que escuchamos es que alguien está padeciendo, está angustiado, está empastado. Bueno, en ese raíz de conferencias, 4 días más tarde, en Columbia, comienza su ponencia diciendo: hay que decir que a pesar de todo, en el análisis hay algunos resultados. No siempre es lo que se espera, porque el error es esperar. Eso me parece precioso porque nosotros vamos, creo yo, moviendo a los sujetos de esa posición en la cual, yo lo digo en mi artículo, ¿no? Como que si uno está en una posición de esperar a que venga algo de alguien, no pasa nada en esa vida, es la eterna espera, ¿no? Entonces Lacan lo dice con todas las letras, el error es esperar. Esto constituye la dificultad de ser analista. El discurso analítico existe porque el que lo sostiene es el analizante. Felizmente, ¿no? Heureusement, tiene la oportunidad, digo porque en el texto de Lacan está, él evidentemente cuando hablaba iba pasando del francés, o estaba en Estados Unidos, ¿no? Tiene la oportunidad que en algunas ocasiones es feliz, bonheur, por haber encontrado un analista. No ocurre siempre. Yo también en mi escrito digo que hace muchos años que voy a consultorios o que estuve en consultorios de psicólogos, pero que análisis tuve finalmente no hace tanto tiempo cuando me encontré con lo que yo creo es un analista.